Y les dije yo, mira, voy a hacer algo bien, bien poco ortodoxo para explicar el tema del método científico. Y voy a hacer un quiebre acá porque yo siempre me he como medio revelado a cómo se explica el método científico en los textos de filosofía de la ciencia. Por una razón bien simple. En todos los textos, al menos que he visto yo, de filosofía de la ciencia, se explica el método científico, explicando la historia de la filosofía de la ciencia. ¿Ok? Y a mí, honestamente, para este tema encuentro que no tiene mucho interés la historia de la filosofía de la ciencia. ¿Y por qué digo que no tiene mucho interés? Porque estamos hablando entre personas que estudian o estudiaron ciencia. O sea, son personas que conocen el sistema de investigación por dentro. No son personas que lo ven desde fuera. ¿Ok? Nosotros somos algo así como, miren, puede ser una analogía con el fútbol. Nosotros somos como futbolistas, o sea, nosotros estamos en la cancha. Y si nos ponemos a discutir qué es el fútbol o cómo procede el fútbol, no le vamos a ir a preguntar a un periodista de esto, que lo mira desde el palco. ¿Ok? Conversemos entre nosotros esto, en base a nuestra experiencia y nuestras reflexiones. No necesitamos otra profesión, ni necesitamos otro marco teórico de otra área de la cultura para entender nuestra profesión. Esa es mi postura, obviamente criticable. Entonces yo, por supuesto que podemos mencionar a filósofos y todo lo que ustedes quieran, pero mi opinión es que la gran mayoría de los filósofos está re perdido con esta cuestión. Está súper perdido, o sea, hablan de cosas que no entienden. ¿Ok? Por el contrario, yo las posturas que he visto que realmente me han ayudado a mí personalmente como científico para ser mejor científico han provenido de científicos, no de filósofos. No he encontrado ninguna sola postura de un filósofo que me ayude a entender mejor la ciencia, y por el contrario, han sido mis propios colegas que han reflexionado respecto al tema los que me han ayudado. Ahora, independiente de mi visión, yo quiero partir con una simple pregunta, ¿ya? La pregunta que nos convoca son dos. ¿Cómo se genera el conocimiento científico y cómo se valida el conocimiento científico? Pero estoy partiendo de la base que ya sabemos qué es el conocimiento científico. Ya, voy a escribirlo, ¿ya? Entonces, tenemos dos preguntas. La primera, escribirla acá. ¿Cómo se genera el conocimiento científico? Recalco la palabra científico. ¿Ya? No quiero que nos centremos en la pregunta de cómo se genera el conocimiento. No, quiero una pregunta muy concreta. ¿Cómo se genera el conocimiento científico? ¿Ok? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se valida o acepta el conocimiento científico? La primera pregunta es de filosofía de la ciencia, particularmente epistemología. ¿Ok? La segunda pregunta tiene que ver con parte epistemología, otra con axiología de la ciencia, otros le llaman comunicación científica, fíjense, no confundir con divulgación científica. Vamos a ver esos dos temas. Entonces, por favor, quiero que ustedes me den sus respuestas a esas preguntas. Y estoy casi seguro que vamos a sacar algo mucho más concreto que si repasamos a filósofos. Antes de que se pueda contestar, yo quería decirte que hay una, al menos me parece, excepción con respecto a lo que tú decías de científicos que filosofan, como yo creo que eso lo cumple Bunge. Sí, yo cuando me refiero a científicos que me han ayudado a entender más mi actividad, uno de ellos es Bunge, otro ha sido Richard Dawkins, otro ha sido Carl Sagan, otro ha sido Richard Feynman,
y yo desde ello he sacado reflexiones metacientíficas muchísimo más valiosas que leyendo a Popper, leyendo a Kant, leyendo a Descartes, a Hume, pero es mi apreciación, ¿eh? Yo realmente cuando estudié algo de esos autores, ¿no es cierto? Era desesperante para mí, honestamente, era desesperante. Primero porque sus afirmaciones eran muy generales, no se nutrían de ejemplos concretos de cómo se genera el conocimiento científico, normalmente estaban desfasadas de su época. Por ejemplo, Descartes y Bacon, ¿no es cierto?, iban muy desfasados de lo que ya estaba haciendo Newton en su época, y cuando escucho a gente de sociología o filosofía de la ciencia actual, es como que no están enterados de la teoría atómico-cuántica, no están enterados de, no sé, pues la teoría tectónica de placas, es como que los filósofos van como un siglo atrás. Eso es lo que la percepción que tengo. Pero bueno, da lo mismo mi percepción. Entonces lo escucho, ¿ya? Si quieren decirlo o escribirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se genera? Vamos por la primera. ¿Cómo se genera el conocimiento científico? En base a lo que ustedes han vivido, han visto, han escuchado, ¿no es cierto? Partamos por ustedes, chicos, porque yo a Raúl ya conozco más o menos tu postura, pero démosle la prioridad a ellos y después nos escuchamos nosotros. ¿Qué opina Rafaela, Franco? Ya, a ver, vámonos. Aquí hay una primera respuesta. A ver, la voy a leer para que quede en el registro del video. Dice, creo que va a depender de si lo vemos por el lado de las ideas o por el lado de los sentidos. Observaciones. Luego, a partir de alguno de los dos anteriores, se puede generar conocimiento a través del método científico. A ver, si interpreto bien, Rafaela, lo que tú dices entonces, que tanto desde el plano de las ideas como del plano de los sentidos, ¿no es cierto? Uno podría generar conocimiento científico. No sé si lo interpreté bien. Porque tú hablas de las ideas, de los sentidos y del método científico. Entonces la pregunta es, ¿son tres formas de generar conocimiento científico? Ahí como que me pierdo un poco. Ah, sí, ya te pusiste que sí. Ok. A ver, después voy a leer lo que dice de la pregunta 2. Voy a centrarme primero en la 1. Ya, Franco dice, en la primera pregunta se refiere a un cambio entre el conocimiento normal o científico a una categoría de validad o validación, si entiendo, o cómo nace desde sus inicios. Ya, esa pregunta la voy a tomar porque precisamente yo creo que dan un punto que es muy importante. Yo me estoy refiriendo al conocimiento científico actual, ¿ok? No me estoy refiriendo a cómo se generaba el conocimiento científico en los inicios de la química, en su etapa alquímica. No me estoy refiriendo a cómo se genera el conocimiento en los inicios de la astronomía que se mezclaba con la astrología. Estoy refiriéndome al conocimiento científico actual, ¿ok? Cómo se genera actualmente el conocimiento científico y cómo se valida, ¿ya? No sé si me explico. ¿Y por qué es súper importante esto? Porque muchas posturas filosóficas, a mi juicio, están pegados con la ciencia de la época de Galileo, ¿ya? Que es súper interesante, no tengo nada en contra, pero hartas cosas han pasado desde hace 4 siglos atrás, ¿ya? A ver, aquí Franco dice, desde el nacimiento de la idea, independiente de la categoría a la que caiga, no, me refiero al estado del conocimiento, desde hipótesis a teoría validada. Si se refiere a cómo ocurre ese cambio o cómo aparece una hipótesis en primer lugar. Ya mira, partamos, ya entiendo lo que vas, ¿no es cierto? Partamos con cómo se genera un conocimiento científico y refirámonos a hipótesis particulares, ¿ya? ¿Por qué prefiero partir desde ahí? Primero porque es más simple entenderlo, y segundo porque son re pocos los científicos que han formulado teorías enteras.
La mayoría de los científicos formula la hipótesis a la vez. Entonces partamos con cómo se genera conocimiento científico a nivel del investigador, que la mayoría formula solo una hipótesis a la vez, o dos hipótesis o tres para explicar algo muy pequeño, ¿ya? Partamos con eso, por favor. Después vamos a las teorías, ¿ya? ¿Qué se hace para generar conocimiento? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hay algo de especial en ese proceso? ¿Qué opinan? Si ustedes están haciendo una investigación ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hacen para generar conocimiento? Ya, Franco dice que no cree que exista un consenso a cómo aparece el conocimiento, pero sí los requisitos que debe tener el conocimiento científico. O sea, ¿cómo se genera? Si entendí bien, no hay una forma acordada, ¿no es cierto? Pero luego, obviamente que lo que se generó, sea como sea, debe tener ciertos requisitos. ¿Ok? Súper. Esa es la opinión de Franco. Y Rafaela dice, lo primero que se hace usualmente es formular una pregunta. Ya, entonces Rafaela dice, bueno, primero un problema, ¿no es cierto? Primero un problema que se puede formular como una pregunta. Esa es la primera etapa. No se puede generar conocimiento sin un problema. ¿Ok? Ya, la opinión de ustedes dos, ¿no es cierto? Fíjense que estaría, y por eso me gusta esta estrategia, estaría como 400 años más avanzada que la propuesta de Descartes. ¿Ok? Lo cual nos ahorra una cantidad de tiempo innecesario que a veces se desperdicia en este tipo de debate. Franco dice, no hay una fórmula para dar luz al conocimiento, pero sí para hacerlo madurar y crecer. Ya Franco dice que no hay una fórmula, ¿ok? Pero Rafaela dice que usualmente es una pregunta. Por lo tanto, ¿habría contradicción entre ustedes o no? Porque así como lo veo, Rafaela dice, mira, normalmente sí hay una forma y es mediante una pregunta. Franco dice, no hay fórmula. Me pareciera que las respuestas de ustedes no coinciden del todo, ¿ya? Miren, déjenme abogar por ambos. O sea, voy a hacer lo siguiente. Voy a abogar por ambos y después voy a tratar de dar ejemplos contrarios a ambos, solamente para hacerlo reflexionar, ¿ya? Rafaela dice, usualmente primero es una pregunta, ¿no es cierto? Y efectivamente, yo te puedo dar un caso, ¿no es cierto? Un caso bien bonito, que, por ejemplo, en el caso de la hipótesis del átomo primigenio del Big Bang, ¿no es cierto? Había un dato dando vuelta, ¿no es cierto?, que era que las galaxias se estaban alejando. Pues bien, ante ese dato surgió la pregunta, ¿no es cierto?, de por qué las galaxias se están alejando todas entre sí. O sea, había una pregunta. Y una hipótesis que se dio en el momento, ¿no es cierto?, era que era porque toda la materia estaba condensada en un punto que después se expandió, ¿no es cierto?, y formó las galaxias y por eso todo se está alejando entre sí ahora. O sea, en el caso del Big Bang, ¿no es cierto?, uno podría tender a pensar, ¿no es cierto?, que sigue la lógica que plantea Rafaela, que usualmente primero es una pregunta. Como en el caso de Einstein también, ¿no es cierto? Einstein tenía la pregunta de las contradicciones entre Newton y Maxwell, como lo vimos en la última clase. Hasta ahí hay una cosa, ¿no es cierto? Franco dice, no hay una fórmula. Uno también podría decir, ¿sabes qué? No hay una fórmula. De hecho, hay gente que ha estado drogada, ¿no es cierto? Y se le ocurren ideas sin preguntas, ¿ok? Les viene como una especie de revelación. De repente están soñando y se les ocurre algo, una idea, muy buena idea, y después se dan cuenta que esa idea tiene evidencia a favor, y después se dan cuenta que esa idea responde varias preguntas, ¿no es cierto? Pero a veces viene la idea primero,
Algunos dicen que, por ejemplo, la estructura del benceno se propuso así, en un sueño. Una persona estaba durmiendo nomás y se le ocurrió que los átomos de carbono se unían. Y surgió el benceno. Y eso no obedeció a una cuestión consciente. De hecho, estaba borracho el tipo, dicen, de hecho nunca lo desmintieron, que Culé estaba borracho. Y en un sueño de borrachera se le ocurrió eso. Entonces parecía que eso no tiene como una fórmula, una cosa como bien intuitiva. ¿Ok? Rafael le dice, pregunta basada en alguna observación, idea o información previa. Claro, esa forma de verlo también puede ser, de hecho cuadra bastante con el caso de Einstein, ¿no es cierto? Él tenía ideas previas, información previa, ¿no es cierto? No observaciones, ciertamente, pero sí tenía información previa, y esa pregunta surgió desde esa información previa, ¿no es cierto? Puede darse ese caso. Pero yo les pongo otro caso, miren. El descubrimiento de los rayos X, ¿ok? Creo que el apellido de ese tipo era Roten, ¿no es cierto? Él estaba haciendo unos experimentos con los rayos catódicos, no tenía nada que ver con rayos X, no siquiera sabían la existencia de los rayos X, y de repente se vio que en el destello de luz que generaba, ¿no es cierto?, la sombra que se proyectaba sobre la pared no era la de su mano, sino que era la de los huesos de su mano. Entonces no había ni una información previa, simplemente le llamó la atención de por qué diablos se estaba proyectando la sombra de sus huesos en la pared y no la sombra de su mano en la pared. Y así descubrió los rayos X, como por casualidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Está el otro caso, por ejemplo, de Antoine van Leeuwenhoek, que el tipo ni siquiera era científico, ¿no es cierto? Y de repente él observando sedas, ¿no es cierto?, jugando con un microscopio que tenía una función exclusivamente de observar sedas, ¿no es cierto?, se topó con microorganismos. Descubrió los microorganismos. ¿Ok? Eso, como dice Rafael, es una observación. Sí, pero es una observación espontánea. No hay información previa, no hay preguntas previas, ¿no es cierto? Se toparon con una observación. Parecía algo fortuito o intuitivo, ¿no es cierto? Y esos casos parecieran como que violan un poco la norma de que tienen que haber preguntas previas, información previa. También hay casos de descubrimientos que se han dado por mero accidente. ¿Qué piensan de eso? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de eso? Os los dejé de toda y la vía del Señor. Esa es una frase del Quijote, ¿no? Igual, Pues, sí, Raúl, digo. y se me ocurre como para aportar que la necesidad que nos presenta un momento, el entorno social o la sociedad en un momento determinado, como que apremia encontrar o preguntarse o bien o encontrar una posibilidad de solucionar o bien de generar un conocimiento nuevo. Es que claro, ahí uno podría decir que lo que tú estás mencionando, que obviamente que es un hecho, ¿no es cierto? Que normalmente las sociedades que tienen más urgencias o problemas que resolver son las sociedades que tienden a tener más desarrollo científico. Entonces uno podría pensar que parte del método científico implica en ponerte en aprietos, ¿no es cierto? Y hay casos a favor de eso. Pero también hay casos de gente que sin ningún esfuerzo aparente salen con aportes científicos extraordinarios. Rafaela No, dice, Walter, sí, sí, perdona, disculpa, Walter, sí, dale no. estoy de acuerdo con eso, o sea, y yo sí, lo decía en términos de aporte, que otra posibilidad también de generar conocimiento, eso es lo que quería decir. Claro, claro, o sea, los aportes al conocimiento, algunos salen de necesidades, otros salen de cuestiones fortuitas. Rafael aquí dice que él acepta el tema de la casualidad, pero que de todas maneras se basaron en algo previo. No son como
no son casualidades espontáneas, ¿no es cierto? Serían casualidades ilustradas, por así decirlo. Claro, uno podría defender eso. Por ejemplo, el tema de los rayos X, ¿no es cierto? Le va a llamar la atención a alguien que sabe que la sombra que proyectan no tiene por qué darse de esa forma, ¿no es cierto? Pero una persona que sabe el tema de la sombra, o sea, que no sabe nada de la sombra, no le va a llamar la atención nada. No sé si me explico. O sea, si uno podría abogar por lo que plantea Rafaela en el sentido de que las casualidades en ciencia se dan para mentes preparadas. De hecho, es una frase, no es textual, pero se parece mucho a una frase de Kant. O sea, en el fondo Kant decía que no existe la observación accidental. Decía, en el fondo, en ciencia, según Kant, ¿no es cierto? Las observaciones se transforman en respuestas para personas que llevan preguntas e ideas previas. En el fondo, la persona que no tiene preguntas e ideas previas observa algo y no le llama, ni siquiera le llama la atención. Bueno, eso sí, pero eso que se está planteando sí, es aplicable también para el caso cuando se descubrió la penicilina. Uh-huh. Exactamente. Claro, la penicilina es un caso así, o sea, que alguien se detenga a ver que en torno a, creo que era, ¿cómo era? Había un cultivo bacteriano, ¿no es cierto? Y en torno a un hongo, no crecieron las bacterias, una cosa así, si mal recuerdo era el caso de la penicilina. Sí. Claro, entonces uno dice, bueno, pero para una persona que no tiene idea del tema de cómo se propagan las bacterias, el hecho de que no lleguen al hongo no le llama la atención, pues. Pero la persona que sabe que las bacterias se propagan, ¿no es cierto? El hecho de que no lleguen al hongo lo asocia al tiro con que eso no es normal, pues, o sea, algo debe estar arrojando el hongo para que mata las bacterias. Claro, esa no sería una observación, o sea, puede que sea accidental la observación, ¿no es cierto? Pero no es espontáneo el descubrimiento, ¿no es cierto? Ahí uno podría, digamos, aferrarse a eso. Pero, a ver, déjenme, voy a decir algo que, repito, no es que lo crea, quiero simplemente hacerlos pensar, ¿ya? Quiero llevarles la contra a propósito. Miren, hay orientaciones de investigaciones, ¿no es cierto?, que tienen la siguiente propuesta. Dicen, mira, si tú quieres ir a generar conocimiento, sobre todo esto en ciencias sociales, si tú quieres ir a generar conocimiento, está el tipo de conocimiento que algunos lo clasifican como anecdótico, ¿ya? Es decir, supongamos que ustedes son investigadores sociales y ustedes van a una población, ¿ok? Y hay una junta de vecinos, pero ustedes van sin preguntas previas, sin ideas previas, van simplemente a escuchar, número uno, van a anotar lo que escuchan, número dos, ¿no es cierto? Y de repente se dan cuenta de un patrón, pero es un patrón que no estaba planificado, de hecho no estaba descrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dan cuenta de que todas las personas que están ahí son extremadamente violentas o extremadamente enfermizas o extremada, no sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier cosa que les llamó la atención. Y eso, ¿no es cierto? Ustedes lo tabulan, ¿no es cierto? Y lo publican. De hecho, mucha gente le llama a eso, tiene un nombre, creo que le llama algo así como investigación cualitativa, creo que le llama a esto. Sí, bueno, hay una investigación en el ámbito Tú de la sabes, Raúl, ciencia. tú sabes de eso, tú sabes de eso. En el magíster le enseñan de eso, ¿no es cierto? Sí, correcto, sí, exactamente tuve que ser así. ¿Puedes explicarlo un poquito más? Por ejemplo, cuando estudian el discurso de profesores, ¿en qué consiste más o Bueno, menos eso, Raúl? Si puedes explicarlo, por favor. repito, por favor, se cortó. Ah, por ejemplo, yo he visto eso cuando hacen estudios del discurso de profesores. Sí, ¿En qué consiste eso, Raúl? A ver si lo puedes explicar un poco. mire, bueno, recordando un poco lo que hice en el trabajo de grabación, es que exactamente hay que hacer lo que tú dices, o sea, digamos,
si uno no tiene una pregunta, un tema determinado de un principio, tiene que ir averiguar cuál es la situación que se encuentra ese grupo humano, por el caso de los alumnos, donde estuve en un colegio, y observar lo que dice, o sea, lo que regularidades y patrones de proceder o de aprender, no sé, tantas variables que pudieran determinar cómo ese grupo humano actúa o se desarrolla de esa forma como lo hace. ¿Aló? ¿Me escuchan? En la última parte se me cortó. ¿Se puede repetir la última parte, por favor? Claro, lo que pasa es que cuando no, mira, porque uno tenga el tema ya o la pregunta de investigación previamente establecida y en ese o bien no. En ambos contextos uno va a la sala de clases, al colegio, y se dedica a tomar y a observar. Y entonces uno, tal como tú lo planteas, que está vendido, uno se da cuenta o descubre estos patrones, ciertas regularidades en la forma como se manifiestan o se desarrollan los alumnos en una sala de clase. O eso puede, qué factores pueden influir o no en qué aprendizaje. Uh-huh. Y por qué esa manera de obtener mejores, quiero decir, aprendizaje precisamente, ocurre o no viendo cómo son. Y hay que ir con más en el ámbito, no hay una pregunta, no hay un tema ya predeterminado, hay que ir totalmente abierto a lo que uno puede encontrar y después los resultados de esa observación. Fíjense que en esas áreas se habla de un conocimiento. Algunos le llaman a ese conocimiento anecdótico. O sea, van, como le decía Raúl, ¿no es cierto?, sin preguntas ni concepciones previas, captan algunas cosas que después las registran y las publican. ¿Ok? Sí. Ahora, eso que pareciera que se da como más en ciencias sociales, hay casos hasta mundiales. Por ejemplo, yo, el último caso que leí, que afecta a la generación de ustedes, Rafael y Franco, ¿no es cierto?, es que hay un tipo de conocimiento que se está generando hoy en día, que se da en la generación de ustedes, y ustedes quizás ya lo saben, ¿no es cierto?, que es cómo se ha disparado la tasa de depresión en la generación de ustedes. Y eso está escrito que más o menos partió del año 2010 a escala mundial. Y cuando digo que se ha disparado es que se ha casi triplicado a nivel mundial las depresiones de la generación que va desde los adolescentes a los adultos jóvenes. Eso no, fíjense que ese fue un dato que surgió, ¿no es cierto? Porque se empezaron a reportar más. Y está publicado y no surgió de una pregunta ni nada, sino que es un conocimiento que se generó, que será una anécdota de la generación actual, no lo sé, pero es conocimiento. Es oficialmente conocimiento. ¿De qué área será? Sociológica, psicológica, no lo sé, pero es conocimiento. Aquí Rafael escribió, ya, voy a leer lo que dice. Rafael dice, en el fondo se buscan razones por las cuales un grupo de personas que tiene algo en común, posición geográfica, cumple con ciertas características o ciertos patrones que parecen ser propios de ese grupo de personas. Más allá de eso, se trata de determinar si el factor que tienen en común, en este caso la posición geográfica, tienen algo que ver o no con dicho patrón o característica. Ya, fíjate, lo que tú planteas, Rafaela, te encuentro la razón,
el único matiz que quiero poner es lo siguiente, de que incluso antes de estudiar estos factores, que sería como la segunda derivada, ¿no es cierto? Ya encontrar el patrón, por ejemplo, similitud de comportamiento y geografía, o proporción de depresiones y rango etario, ¿no es cierto? Eso ya por sí es conocimiento antes de estudiar los factores que lo generan. Esas son propuestas que aparecen en varios lugares y dicen, eso también es conocimiento. Y nos rige el método científico ahí, nos rige preguntas y conocimiento previo. Es un conocimiento anecdótico, acumulativo, pero es conocimiento. Y es más bien intuitivo, es medio azaroso, uno se lo topa de repente de frente, ¿no es cierto? Quizá uno tendrá la habilidad técnica de registrarlo, ¿no es cierto? Teniendo claro que después se buscarán las razones, como decía Rafaela, ¿no es cierto?, de por qué tienen algo en común, se buscarán los factores que tendrán en común, ¿no es cierto?, pero eso, ¿no es cierto?, sería como un conocimiento más profundo, pero el inicial, el superficial, también es conocimiento, te dicen. ¿Qué opinan? O sea, uno siempre puede profundizar un conocimiento, pero el conocimiento inicial, que pareciera que no tiene método, pareciera, ¿no es cierto?, algunos dicen también es conocimiento y es prueba de que hay muchas formas de conocer, no hay una. Y esto del problema o el conocimiento previo, ¿no es cierto?, que es súper propio sobre todo de la química, la física, la biología, la verdad es que no es tan extrapolable a todas las disciplinas científicas. Esa es la postura que aparecen en varias reflexiones, ¿ya? Pero quiero escuchar su opinión, insisto, lo que estoy diciendo es solo para hacerlos pensar, ¿ya? Y por eso yo les digo, el tema del método científico es el real tema polémico, no es el tema de la verdad. A ver, comentarios, dudas, alguna acotación. Algo que quieran agregar a esto. Estás en una crisis existencial. Para eso estamos. Esa es la idea. O sea, la idea es generarle en ustedes lo que se llama el conflicto cognitivo, ¿ya? Miren, yo un poco les voy a dar una especie de ayuda reflexiva en esto, para que traten de resolver esta crisis, ¿ya? Piensen lo siguiente, piensen que cuando uno habla de cómo se genera conocimiento, hay dos dimensiones que hay que tener presente. Una que ustedes ya la mencionaron acá. No es lo mismo el conocimiento inicial en una disciplina o en un área que el conocimiento maduro. ¿Ok? Primera cosa, piénsenlo. Y la segunda cosa, no es lo mismo el conocimiento de una investigación, la que sale en un paper. Lo voy a escribir acá. Ya, no es lo mismo el conocimiento inicial de un tema versus el conocimiento maduro. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Lo segundo, no es lo mismo el conocimiento que genera un grupo de investigación, ¿no es cierto? Un grupo de investigación en un paper versus el conocimiento que genera una disciplina, es decir, una comunidad de practicantes, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Disciplina. ¿Ok? Son dos cosas que hay que empezar a diferenciar, porque cuando nosotros hablamos de cómo se genera el conocimiento, hay que preguntarse, ¿cómo se genera el conocimiento de disciplinas maduras o de disciplinas iniciales?
Cuando uno habla del método científico, uno tendría que preguntarse, ¿uno habla del método científico para publicar? ¿O del método científico de la comunidad de, por ejemplo, químicos que a lo largo de la historia construyen el conocimiento en química? Son dos cuestiones que normalmente se tienden a confundir, ¿ya? Y de hecho, si ustedes leen a gente que ha hecho tratados sobre el método científico, son pocos los que hacen la diferencia. ¿Ya? Hay algunos que se refieren solo al método científico del paper. Hay otros que se refieren a cómo se construye el conocimiento científico en la historia de una disciplina. Y ahí, obviamente, que si nos estamos refiriendo a dimensiones y escalas diferentes, las conclusiones no son necesariamente las mismas, ¿ya? Con eso quiero dejarlos pensando para proponer una respuesta. Cuando yo les hago la pregunta de cómo se genera conocimiento a ustedes, por supuesto, piénsenlo en su tesis. Ok, nada que decir. Pero también piénsenlo en cómo se genera conocimiento en bioquímica, como la disciplina que tiene ya varias décadas o siglos. ¿Ok? Y vean si es que hay similitudes o no, ¿ya? ¿Afecta el corto plazo versus el largo plazo en toda esta discusión? Piénsenlo, ¿ya? La próxima semana vamos a darle más vuelta a esto. Estamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas? Los pillo la hora. Está entretenida la conversación. ¿Dudas, consultas? No por ahora. Ya, sigan con sus crisis mientras lo hagan pensar. Ya, piensen. Nos vemos. Chao, Waldo. Chao. Chao a todos.